Bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Educación. Hoy vamos a cambiar nuestro formato habitual para entrar en un debate educativo que consideramos muy necesario. Ante todos los problemas que se nos están acumulando en educación, en los últimos resultados que ha publicado el informe PISA, la falta de recursos para poder llevar a cabo de verdad una escuela inclusiva, el estrés continuo que están viviendo profesores y alumnos en secundaria y bachillerato, el hecho de que haya una masificación en nuestras aulas, etcétera, etcétera, y además esta sensación que tenemos de que aquí nunca pasa nada, nosotros hemos decidido abrir un debate educativo con toda la comunidad, padres, profesores y alumnos, a fin de tratar de conseguir que la educación se convierta en uno de nuestros primeros problemas. Somos conscientes de que en el sistema educativo nos estamos jugando no solo el presente, sino también el futuro de esta ciudad. En esta primera parte que vamos a presentaros hoy, vamos a hablar de cuáles son las principales urgencias que tiene nuestro sistema educativo. Vamos a entrar también en la discusión que ahora mismo forma parte de la sociedad de si educación pública o educación concertada, y entraremos también en si la religión debe formar parte de los programas educativos públicos o no. Es el intento que estamos haciendo, lo que pretende es que tú te sumes a este debate. Me llamo Roberto Rebollo, soy profesor del Departamento de Biología y Geología. Llevo muchos años en este instituto, 25, ya me da un poquito de vergüenza decirlo, pero bueno, son galones también que uno tiene ya en sus espaldas. Hay un problema de masificación evidente, no se gastan los recursos suficientes, pero además hay un problema de eficacia en el uso de esos recursos, porque con los recursos que tenemos se podría sacar más rendimiento, podrían ser más eficaces. Hay problemas organizativos y sobre todo tenemos un problema en las aulas de enorme diversidad del alumnado al que no podemos atender de manera tan específica y tan en detalle como nos gustaría. Mi nombre es Javier Cáceres, soy licenciado en Física y doctor en Astronomía y Educación, y he pasado por los sistemas educativos de Finlandia, Holanda, Estados Unidos e Inglaterra. Llevo 9 años de profesor de Ciencias y de Física y Química en Andalucía. Creo que España no está a un mal nivel educativo, podría decir que está en la media, tanto en formación del profesorado como en recursos, pero sí es verdad que si hablamos de urgencias, especialmente en la educación secundaria, diría que necesitamos una modernización de los centros, desde el punto de vista de estructuras y organización, de espacios, equipos directivos, cargos, etc. Soy Antonio Jesús Bravo Muñoz, profesor de Educación Física del IES Victoria Kent. Disminuir el fracaso o abandono escolar. Y yo pienso que las posibles soluciones serían la formación del profesorado, el tema de la estructura, es decir, hay institutos con ratio de alumnado muy alta, y después también el que la administración pusiera al profesorado y a todo lo que participamos en la enseñanza, pues mejores medios o más medios por lo menos. Me llamo Ailín Ollanedel y pertenezco al AMPA del Instituto Guadalpín. En el sistema educativo actual lo que veo es que cambian demasiado algunas de las normas o de las leyes relativas a educación, siempre dependiendo del gobierno
que hay en ese momento. Y al final eso afecta siempre a las mismas personas sin que podamos hacer nada por evitarlo. Mi nombre es Rocío Ruiz y pertenezco al AMPA del Instituto Guadalpín en Marbella. Los niños necesitan un nivel académico, incluso para llegar a la universidad, un nivel académico alto de inglés, y bajo mi experiencia necesitan ir a clases externas, en el colegio público necesitan ir a clases externas para poder alcanzar ese nivel. No me parece algo justo cuando todos pagamos impuestos por la enseñanza, que es un derecho constitucional, y no todo el mundo tiene la capacidad o la posibilidad de que sus hijos vayan a unas clases externas, puesto que a lo mejor no se tiene un hijo, se tiene dos. Mi nombre es María Fernanda Rodríguez, soy vocal del AMPA La Represa, perteneciente al IES Sierra Blanca. Desde pequeñito, tanto educación en valores como en materias que cuando llegan a estas edades les faltan recursos. Es decir, por ejemplo, en matemáticas y en idiomas, cuando llegan a estas edades no tienen el nivel suficiente para... Entonces desde pequeñito. Y después que valoren también el esfuerzo. Hola, me llamo Lidia Rosado, soy alumna del Instituto Guadalpín y estoy en segundo de bachillerato. No conozco muy a fondo el sistema educativo, pero de él cambiaría la distribución de algunas materias, ya que ahora que voy a hacer selectividad me he dado cuenta de que muchas cosas que tengo que desarrollar solo las he visto durante 1 o 2 años y no las he estudiado en la ESO. Además dejaría una legislación menos cambiante, pero por lo demás no estoy muy entendida y creo que está bastante bien. Me llamo Bretania Alejandra Quinga Simbaña y soy alumna del IES Sierra Blanca. Cambiaría muchas cosas, porque nuestro sistema educativo, me he estado informando, y no ha cambiado nada en los últimos 20 años. Y yo creo que como todo el tiempo pasa, las personas cambian, y la tecnología cambia. Espero que el sistema educativo se adapte a nosotros. Mi nombre es Yasmin Mellouk y soy parte de este centro, soy alumna de primero de bachillerato a día de hoy. Para ayudarnos a todos, para empezar, la cantidad de gente en la clase. Eso de que hayan 30 personas en el mismo aula es un problema para todos, pero para todos me refiero a todos de cada uno de nosotros, porque a veces nos pasamos como media hora con la mano levantada intentando preguntar una cosa. Llegamos al punto de cansarnos y bajar la mano, llegar a casa con la misma duda, que pase una semana y que sigamos con la misma duda porque se nos ha olvidado preguntarla. Soy Leónides Gómez García, director del IES Profesor Pablo del Sanz. La mayor urgencia del sistema educativo, de todos los estudios que se están haciendo hoy en día sobre educación, dicen que el factor más determinante a la hora del aprendizaje del alumnado es el docente. Entonces yo creo que se debe de replantear lo que es la formación y la selección del profesorado. Es muy importante porque hasta ahora mismo los criterios son muy académicos y se está demostrando, la neuroeducación, la neurociencia, que el factor afectivo es súper importante. Entonces, como en Finlandia, que son los que tienen más notas, no tiene por qué ser el alumno que en la universidad saque más notas el mejor docente, sino que hay casos de docentes que a lo mejor con una nota no muy alta, pero tienen unas grandes cualidades emocionales y afectivas para acercarse al alumnado y a través de ese acercamiento provocar el aprendizaje y la motivación, que es el factor fundamental. Si el alumno está motivado, hay aprendizaje, en caso contrario no. En el sistema educativo actual encuentro los problemas de que se han quedado un poquito obsoletos quizás los temas, la forma de estudiar, no están, las nuevas tecnologías no están tan presentes, quizás por falta de medios, pero debería modernizarse un poco. Hola, soy Edil Rubiales, alumna de segundo de bachillerato del Instituto Río Verde. Nosotros los alumnos nos hacen recordar aprendernos las cosas de memoria y para escupirlo después en un examen para intentar aprobar. Esto me parece muy excesivo porque en general, en mi opinión, deberíamos aprender aparte de la didáctica y tener un juego con eso, que las cosas se nos queden y las retengamos para un futuro, no que directamente la aprendamos en un momento, la escupamos en un examen y después pasamos a otra cosa y eso se lo terminará olvidando. Aparte de las tecnologías, no hacer tanto hincapié en algo que, como dice ella, que ha quedado un poco obsoleto, como hay mucha teoría, mucho aprender de memoria,
nos debería de ser más práctico de cara al futuro laboral que les espera a nuestros hijos. Soy Sara Rodríguez, soy profesora de Lengua y Literatura del Instituto Guadalpín de Marbella. Yo creo que las mayores urgencias del sistema educativo son principalmente dar salida a esos alumnos que no quieren hacer nada, que están obligados a venir al instituto. Eso para mí es fundamental, porque creo que el problema de la ESO es la obligatoriedad. Entonces creo que muchos profesores, muchos docentes convendrán conmigo en que tener en el aula 35 alumnos y la mitad de ellos que no quieren hacer nada están interrumpiendo continuamente y no nos permiten progresar y avanzar con esos alumnos que sí que van a aprovechar. La organización, porque creo que los profesores no deberían tener como meta tener que dar todos los temarios del libro, porque eso supone una gran presión para los profesores y también para los alumnos. Luego también pienso que uno de los factores más importantes para la clase y para su convivencia y llegar a un objetivo en el que se pueda cumplir lo que buscamos es la creatividad a la hora de enseñar. Porque no solo puede hacer que los alumnos estén más motivados, sino también pueden hacer que sea más fácil para los profesores. Yo soy Francisco Ruiz, estudiante de segundo bachillerato del Río Verde. Yo creo que el sistema educativo, uno de los fallos que tiene es que tenemos que acumular mucho contenido y tratar de retenerlo durante el mayor tiempo posible, y eso al final provoca que los estudiantes tengan que memorizarlo y crea un gran agobio y consume una gran cantidad de tiempo. Entonces, sinceramente yo creo que si muchos de los estudiantes se plantean dejar los estudios, el problema no es de los estudiantes, sino del método en el que se les enseña. Luego la manera de evaluar creo que es un tema bastante difícil y complicado, porque creo que es algo que es una mezcla entre lo que dice la ley y cómo es cada profesor. Pero lo que sería ideal sería que se pudiese hacer según la capacidad de cada uno, teniendo en cuenta que tenemos que llegar a una meta. Soy Ana Konovalova, soy alumna de primer bachillerato de Ciencias. En mi opinión, uno de los principales problemas del sistema educativo es que nos hacen memorizar el contenido y no realmente aprenderlo, porque simplemente es memorizar un determinado contenido, unos varios folios, y luego soltarlo todo en el examen. Pero realmente, si nos preguntan 2 días después, poca gente se acuerda. Es uno de los problemas más principales. Pues a mí una de las cosas que me gustaría cambiar de la educación es que tuviéramos una orientación profesional muy buena, porque hay personas que no saben lo que quieren hacer al acabar la ESO, por ejemplo, y estaría bastante bien que averiguaran cuáles son sus habilidades y les fuera más fácil encontrar un trabajo que quieren hacer o una formación que quieren recibir adecuada a ellas. Mi nombre es Álvaro Núñez Rojo y soy profesor de matemáticas del Instituto de Secundario y Bachillerato IES Guadalpín. Las mayores urgencias del sistema educativo son varias. Yo creo que la primera es una estabilidad normativa. Necesitamos una ley consensuada. Es absolutamente inaceptable que en los últimos 5 años hayamos tenido como 3-4 leyes educativas. Luego yo creo que también la reducción de la ratio alumno-aula, creo que es fundamental. Luego también yo creo que sería absolutamente abordable por parte de las autoridades educativas la reducción de los temarios. Hay que modernizarlos, hay que integrarlos en diferentes asignaturas. Los temarios que tenemos en las asignaturas troncales y en prácticamente todas las asignaturas son inabordables con la carga lectiva que tenemos. Y por último yo creo que hay que buscar una mayor implicación de los padres en la vida académica de los alumnos, y tanto en la vida académica de los alumnos como en la orientación pedagógica y académica posterior. Yo creo que tenemos que hacer un poco caso a los equipos educativos y a las orientaciones de los centros. Me llamo Marta Loureira y soy profesora de inglés aquí en Marbella, en un instituto público. Que tuviéramos mucho más apoyo institucional, por ejemplo, pues que no tuviéramos tantísimos recortes, que tuviéramos más apoyo por parte de las AMPAs y sobre todo, bueno, pues la recuperación de figura del respeto al profesorado. Soy José Joaquín Tejedor, soy padre de alumno del Instituto Victoria King y soy presidente de la AMPA también. Digamos que no se le da la importancia suficiente a la formación profesional. Parece como que la formación profesional es la oveja negra, o cuando entras a formación profesional vas a ser el alumno de segunda categoría. Y digamos que mucha gente viene al instituto
cuando acaba la formación primaria y se encuentra con 4 años de una materia que no le interesa absolutamente nada. Si ese alumnado que realmente no le interesa esa materia pudiera elegir la opción de estar en una formación profesional básica, que luego si continúa estudiando puede llegar incluso a la universidad, pues digamos que en el instituto se mejoraría mucho la convivencia y además digamos que ese alumnado no perdería 4 años de su vida estudiando o digamos que viniendo al instituto no vamos a decir a molestar, pero sí a no hacer prácticamente nada, a perder 4 años de su vida. Me llamo Gemma y soy alumna del Bachillerato Tecnológico segundo. Pues como todo el mundo muchas cosas, pero si tuviera que elegir algo sería la orientación, porque creo que no hay muchos recursos en el ámbito de orientación en los institutos públicos. Hay mucho abandono escolar porque no sabemos muy bien qué hacer, no sabemos hacia dónde ir, no se nos informa, y no porque la orientadora no se preocupe por nosotros, sino porque hay 2 para todo un instituto, que pueden ser 800 personas, y ella pues no puede encargarse de cada caso individualmente. Entonces estamos perdidos y no sabemos bien si hacer una FP, si ir a un grado superior, si estudiar una carrera, estamos desamparados. Del sistema educativo yo creo que cambiaría muchas cosas, pero incluso empezaría con el cambio arquitectónico. Yo creo que los centros no están preparados para las nuevas metodologías. Deberían ser aulas mucho más flexibles. Deberíamos estar más en contacto con la naturaleza, porque eso es lo que nos pide al fin y al cabo la sociedad. Luego, a nivel de ya cosas más prácticas como asignaturas, pues yo creo que hay algunas asignaturas que están siendo muy perjudicadas, como son la plástica, la música, incluso la física y química. Hay algunas asignaturas que deberían potenciarse de alguna forma. Me llamo José Antonio Morán, soy profesor de filosofía en el Instituto Río Verde de Marbella. Se necesita un debate serio para que no esté a la expectativa de cualquier partido político que tenga mayoría absoluta y saque su ley o sus ocurrencias. En segundo lugar, creo que es fundamental valorar y priorizar la enseñanza pública sobre la privada. Y en tercer lugar, pienso que habría que debatir seriamente sobre toda la evaluación en competencias, porque prima más el método que el resultado. La ratio, el número de alumnos es muy elevado y es verdad que las aulas no están preparadas para ello, ni siquiera caben 30 mesas y tenemos más de 30 alumnos en las aulas. Y un poco también la burocracia. Los profesores pasamos mucho tiempo rellenando informes y es tiempo que perdemos para preparar nuestras clases o incluso innovar en una nueva metodología para el alumnado. Soy Mari Carmen Sánchez González y soy miembro del AMPA del Victoria Kent. Pues bastantes, porque por ejemplo nos han comunicado que el curso que viene entran 2 cursos más. Si tú metes a 30 niños o más de 30 niños en un aula, yo pienso que un profesor no se puede dedicar a ellos como debiera. Los niños no tienen la atención como tienen que tener, no aprenden bien. Unos porque les interesa y no pueden, porque otros no los dejan, porque no les interesa. Soy Juan Acedo, tengo 17 años y curso segundo de bachillerato en el Instituto IES Profesor Pablo del Sar, en Marbella. Del sistema educativo cambiaría el tema de la optativa en los institutos, porque es verdad que a la hora de la teoría sobre la optativa está muy bien porque te ofrece el sistema muchas optativas diferentes según lo que se ajuste a lo que tú quieres y tal, pero después a la hora de la práctica te das cuenta de que cuando vas a rellenar el boletín te das cuenta de que solamente puedes elegir entre 3, por ejemplo. Entonces la oferta se reduce muchísimo y eso afecta mucho al nivel educativo de cada persona según lo que esa persona quiera hacer en un futuro. Soy Teresa Lebrón, profesora de matemática y coyunturalmente, desde hace mucho tiempo, vicedirectora del Instituto Río Verde. Las mayores urgencias del sistema educativo yo creo que sería que de una vez por todas se pusieran de acuerdo e hicieran un pacto de Estado por la educación, porque en los países donde la educación funciona bien,
parece que es que una cuestión de Estado, mientras que aquí yo no sé cuántas leyes llevo yo ya experimentadas, porque cada vez que cambia el gobierno tenemos que cambiar algo, aunque sea mínimamente, pero no vayamos a dejarlo igual diciendo que lo que hicieron los otros estaba bien hecho. Entonces, si alguna vez se pusieran de acuerdo, pues quizás las cosas irían mucho mejor. Me llamo Ainhoa y pertenezco al AMPA de este instituto, de Pablo del Sar. En el sistema educativo actual encuentro muchos problemas, pero siempre pienso que desde la base está mal hecho. Es decir, no podemos permitir que niños con 2 años y medio vayan a un colegio. Con 2 años y medio tienen que estar en su casa con sus padres. ¿Pero qué pasa? Mucho no puede estar en casa con sus padres. ¿Por qué? Porque los padres tienen que salir a trabajar, necesitan un sueldo. Entonces, si desde el principio las ayudas a los padres, a la convivencia, a lo que se llama conciliación de vida laboral y familiar, desde ahí no está bien hecho ni está bien planteado, ahí empieza el problema. Entonces, creo que tiene que solucionarse ese tipo de problemas. No podemos llevar a los niños, desde mi punto de vista, con 12 años a un instituto. Los soltamos y no están preparados. Sí le podemos dar un teléfono, sí pueden utilizar WhatsApp, pero es que son niños. Entonces, está muy mal. Y sobre todo, que siempre están prometiendo en todos lados que van a venir ayudas y las ayudas no llegan. Sé que tiene que ser difícil, si tú tienes unos presupuestos y supongo que es muy difícil decidir a quién todo el mundo queremos, ¿no? Las madres queremos una ayuda, los profesores quieren otra, la sanidad quiere otra, los pensionistas, y tienen razón, pero para eso están ellos, para que se sienten y que vean que aquí en Marbella lo que no es normal en el siglo que estamos es que haya aulas prefabricadas todavía, es que no haya una universidad en Marbella, que nuestros hijos se tengan que desplazar, que no haya becas suficientes. Bueno, y lo de, por ejemplo, aquí hay laboratorios que tienen los profesores un presupuesto mínimo, que con 200 euros, creo, por decir una cantidad, se las ven y se las desean para poder hacer cosas maravillosas en laboratorios de química, de física, de matemática, de lengua, de lo que sea, innovar. No hay presupuesto y eso a los alumnos les hace falta tocarlo, verlo, porque hay niños maravillosos y chicos excepcionales y no hace falta irse a un colegio privado para tener chicos excepcionales. Los tenemos, hay que cuidarlos. Yo soy María Guerrero, soy alumna de segundo de bachillerato de Ciencias Sociales del Instituto IES Profesor Pablo del Sar de Marbella. Yo creo que el sistema educativo en sí no está bien planteado en el sentido de que cuando un alumno termina su formación académica en segundo de bachillerato le faltan muchos contenidos y muchas actividades prácticas. Además que creo que no están bien repartidas las horas lectivas según qué asignaturas, porque por ejemplo una asignatura como filosofía, que tiene un contenido muy importante y muy útil en nuestra sociedad y nuestra forma de vivir hoy en día, solamente se da en los 2 últimos cursos académicos y además se dan en 2 horas un contenido que serían necesarias 4 horas semanales para completarlo. Además de que opino que hay muchas asignaturas como por ejemplo valores éticos o ciudadanía que se podrían dar en una sola hora y se podría rellenar esas horas con otros contenidos más prácticos como pueden ser primeros auxilios o educación sexual, que creo que son contenidos muy necesarios de los que carecen nuestras generaciones. Otra de las materias fundamentales es una unificación de contenidos a nivel estatal. Creo que es necesario, es cierto, que cada comunidad autónoma tiene sus propias competencias en educación y necesitamos resaltar los valores, por ejemplo, de Andalucía y los autores andaluces. Eso es cierto, estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos un problema en la selectividad. Y es que un alumno que se presenta a la selectividad en una comunidad o en las Islas Baleares o en las Islas Canarias saca mayor nota y se puede presentar a una universidad de Madrid y el examen es muchísimo más fácil porque los contenidos no tienen nada que ver con Madrid, ni con País Vasco, ni con Andalucía, por así decirlo. Ayer en el Consejo Escolar nos dijeron que se iban a incluir 2 clases más porque venían más alumnos de los que ya tenemos en el centro. Entonces, físicamente se ha hecho un proyecto para poder incluir 2 clases en un hueco muerto que hay en el instituto. El problema está en los espacios comunes. Claro, podemos meter 60 alumnos más o 63, 64 alumnos más, pero los espacios comunes son los que hay. Al no haber ampliación de los espacios comunes, tenemos más alumnos en el mismo espacio y eso lo que hace es un perjuicio considerable para el tema de la convivencia. Y eso provoca expulsiones, partes, en fin. Esperamos que ya hayáis encontrado razones suficientes para sumaros a este debate. Antes de continuar,
Lo que sí tenemos que hacer es una pequeña pausa publicitaria. Adelante, compañero. Darle, como digo yo, conocimiento al alumnado. Entre privada y pública, elegiría pública por el hecho de que llevo aquí toda mi vida y pienso que por pagar más dinero en la privada no quiere decir que tengas una educación más sólida. Yo creo que la que tengo aquí en la pública está bastante bien. Yo creo que siempre elegiría la pública. Bueno, muchos dicen que la privada es pues por las tecnologías, las tablets, los uniformes, a mis amigos les encanta, pero prefiero la pública porque hay más pluralidad en filosofía y también hay más neutralidad religiosa, porque he visto que en lo que vienen a ser las privadas, creo que son privadas concertadas, tienen una ideología rígida y eso se lo implican a los alumnos y los alumnos tienen que comer de eso, aunque pueda tener distintas opiniones. Elegiría la formación pública. Además de que se dice que la privada es para todos, pero es realmente mentira. Me gustaría que mis hijos se incluyeran en una sociedad diversa con todo tipo de alumnos que no se distingan ni por el nivel económico ni por la procedencia de su familia o de su apellido. ¿Tienes la economía suficiente? No, pues no pasas. ¿O tienes la calidad de notas necesaria? No, pues no pasas. En cambio aquí la pública es para todos y puedes ser lo que tú quieras. Honestamente, si tengo que elegir entre la escuela pública o privada, durante toda la trayectoria escolar y la experiencia que he tenido con otros padres, siempre he pensado que preferiría la privada a la hora de valorar el nivel académico del idioma. Yo tengo esa creencia, no sé si es cierta, no es cierta, pero sí es verdad que los niños necesitan un nivel académico, incluso para llegar a la universidad, un nivel académico alto de inglés, y bajo mi experiencia necesitan ir a clases externas, en el colegio público necesitan ir a clases externas para poder alcanzar ese nivel. Yo creo que es un debate falso. Yo creo que los que somos padres, además de profesores, no sé, podemos tener varios puntos de vista y yo creo que deben coexistir de manera leal. Lo que no puede ser es que los públicos nos llevemos los alumnos todos, desde los, no me gusta decir peores ni mejores, todos los alumnos que hay en la sociedad, y otros con recursos públicos igual seleccionen de alguna manera, por cuestiones económicas, por cuestiones de actitud. Eso no es justo. Entonces, si somos leales y los dos ámbitos son leales, no hay ningún problema de consistencia. No creo que deba haberlo. Y que la deberíamos priorizar, puesto que la enseñanza pública es la enseñanza de todos, por decirlo de alguna forma. También pienso que podrían tener la posibilidad de convivir ambas, sobre todo a lo mejor por cómo está montada la sociedad actual, donde muchos padres pues tienen no la obligación, pero sí a lo mejor el hecho de que no pueden dejar a su hijo durante un tramo muy corto de tiempo en el colegio o en la escuela, y requieren a lo mejor un tramo de tiempo mayor, y yo creo que la enseñanza privada ahí va un poco por delante de la pública y alarga ese tramo de tiempo, es decir, dejarlo por la mañana y recogerlo pues a lo mejor a media tarde, porque su trabajo no le permite estar con su hijo durante más tiempo o a partir del mediodía. La pública, o sea, pero clarísimo. Creo que toda mi vida lo que me están intentando enseñar es igualdad. Todo el tiempo, todos los días de mi vida escucho esa palabra aquí, creo que 100 veces al día, igualdad.
igualdad de género, igualdad de comunicación, no puedo estar por encima tuya, tú no puedes estar por encima mía, todos somos iguales, hay que respetarnos. Y es que al final, la pública y la privada, ¿qué hacen? Es como llevarse la contraria totalmente. ¿Qué diferencia hay? En que una persona tiene más estatus económico, aquí también hay gente que tiene mucho dinero, pero es que eso no tiene nada que ver. La pública me enseña todos los días de mi vida lo que me voy a encontrar fuera, mientras que la privada, como lo veo yo, desde fuera, sin haber entrado nunca, veo como que se resguardan. O sea, no hace falta tener dinero, una madre, un uniforme, un padre que te lo compre todo, simplemente con tener valores, educación, cultura y buen corazón, lo tengo todo. Desde mi experiencia, al haber estado tanto en una escuela privada como en una escuela pública, puedo decir que las dos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, algo bueno de las escuelas privadas es que tienen mucho nivel académico y se exige mucho nivel, así que se sale con un buen nivel de los estudios y eso. Pero por otra parte, en la escuela pública se tienen muchos caminos para elegir qué formación quieres tener. Puedes llegar a una formación por distintos caminos. Para enfrentar a los problemas que se puede encontrar, la pública es la que pienso yo que... Pues yo elegiría una formación pública, ya que me parece que es más completa y tiene un número de materias optativas más amplio. Aunque también es verdad que en un colegio privado a lo mejor los idiomas, o sea, se le da más importancia a los idiomas, cosa que no suele ocurrir en el sistema público todavía, y también si hay una falta de un profesor se sustituye inmediatamente, cosa que no ocurre por desgracia en el sistema público. Si tuviera que elegir entre educación pública y educación privada, lo primero es que la educación pública la estamos pagando entre todos, entonces pagar por una educación privada es casi como pagar un dinero extra. Es cierto que hay alguna pequeña diferencia entre pública y privada porque, sobre todo en el tema de asignaturas de idioma extranjero y alguna más, pero luego los resultados finales en selectividad no son tantos, no es tal la diferencia como nos la pretende vender. Como nos la pretende vender, por ejemplo, el ministro de Ciencia, ¿no?, que nos dice que la educación privada siempre tiene que ir un paso por delante de la educación pública. Soy de los años 70, yo me he criado en la pública, pero es cierto que tengo amigos, compañeros que tienen hijos en la concertada y en la privada. Pero desde mi punto de vista, y todos los años, creo que la concertada se crea en un momento que el país pues no hay espacio, hay que tirar de centros que ya están construidos. Creo que España es un país moderno, somos la octava o novena economía del mundo, es decir, dinero hay. Creo que deberíamos priorizar la pública y la privada, es decir, el que quiera pagarse la privada y pueda que se la pague, y el resto de alumnos que puedan asistir a una enseñanza pública, pero mejor dotada y de mayor calidad. Fue un recurso que el sistema educativo tuvo que tirar de él porque no había suficientes instalaciones. En el 70, tras lo que fue la caída, ¿no?, del régimen y eso, no existía suficiente espacio. Hoy en día sí que existe dotación y por lo tanto no sería necesario, y sobre todo porque la enseñanza concertada segrega al alumnado. El 89% del alumnado inmigrante está en los centros públicos, mientras que los concertados no, porque tienen una filosofía educativa que hace que no todo el mundo pueda acceder, y el hecho también de que cobren una serie de cuotas camufladas, ¿no?, pero al final hace que solamente una parte de la población elitista, un nivel sociocultural alto, acceda, mientras que el resto del alumnado no puede acceder. Entonces hace que el sistema público obtenga peores resultados, pero no es porque seamos peores docentes, simplemente porque el alumnado que nos llega tiene unas características más difíciles que la enseñanza pública, así inclusiva, si los tiene en consideración. Yo creo que los padres tienen derecho a elegir si quieren que su hijo vaya a un centro privado, si quieren que su hijo acuda a un centro concertado, porque necesitan o desean recibir una educación católica. Me parece estupendo. Lo que no me parece bueno es que el Estado intervenga, ¿no? Es decir, que sí, que indique qué contenidos se tienen que fomentar, qué contenidos se tienen que enseñar, e incluso que el Estado pague a los colegios concertados, porque los colegios concertados eligen a los profesores y creo que tienen que estar en igualdad de condiciones. Entonces los profesores deberían pasar, como pasamos en la pública,
un proceso de oposición, un examen, y no que la diócesis o el propio colegio elija a los docentes. Si se debe priorizar la enseñanza pública sobre la concertada, yo creo que no es que haya que priorizarlo. Primero hay que entender de qué nace la enseñanza concertada. La enseñanza concertada nace como parte del sistema público a partir del año 1985 mediante la LODE, y realmente fue por la falta de recursos propios del Estado. Yo creo que lo que habría que abogar es por implantar, por transformar esa enseñanza concertada paulatinamente, evidentemente no se puede hacer de manera drástica, dentro del sistema público, dentro de la enseñanza pública. La enseñanza concertada es una rara avis en Europa. Solamente Bélgica tiene un alumno concertado de enseñanza concertada mayor que el nuestro. Sí se debería priorizar la enseñanza pública por encima de la concertada, porque la enseñanza pública garantiza pues, los valores constitucionales de igualdad, de neutralidad y sobre todo, bueno, porque los profesores de la enseñanza pública pues estamos un poquito más preparados en la manera de selección y de entrada al sistema público de docencia. Si tuviera que elegir entre pública y privada, decidiría ir a una escuela pública, porque la verdad veo que aquí hay un poco más de libertades que en una escuela privada. Dentro de una escuela privada sí, encontramos la educación y supuestamente dicen que está muy bien, tienes una nota muy buena, los niños cuando salen de allí aprueban con muy alta nota. Pero me parece que en muchos casos, para no perder el prestigio de estas escuelas, les inflan la nota a los alumnos. Y esto no lo veo correcto, porque hay gente que no tiene la misma economía que otros y necesitan tener una escuela pública para la enseñanza. La verdad, yo nunca he estado en una enseñanza privada y no sé cómo será allí la forma de trabajar y tal, pero lo que sí sé es que la escuela pública para mí es bastante importante y bastante buena, ya que puedes conocer a mucha más variedad de gente, y la escuela privada sí, yo creo que es como algo más para gente de cierto estatuto social. Si pudiera elegir entre pública y privada la educación, yo sinceramente elegiría pública, porque no le veo sentido de que mis padres paguen el dinero si ya están pagando la educación pública de los impuestos, si los resultados no son muy diferentes. Sí, en la escuela privada hace más hincapié en los idiomas extranjeros y tal, pero si uno realmente quiere aprender, puede aprender como en la pública como en la privada. Me gustaría elegir pública porque confío en los profesores del sistema educativo público más que en los privados, ya que tienen que pasar una oposición muy dura, entonces creo que están lo suficientemente formados. Yo elegiría la pública, puesto que ya pagamos impuestos y se supone que los niños tienen que estudiar, y a la hora de estudiar es casi lo mismo, porque como ha dicho mi compañero, a la hora de evaluar no hay diferencia. Yo creo que sí se debería priorizar la enseñanza pública sobre la concertada, porque para empezar la pública es una enseñanza que la pagamos todos, es una enseñanza en la que caben todos los alumnos, es una enseñanza que está dirigida y está hecha para la ciudadanía, mientras que la concertada es una enseñanza que está ahí a caballo entre lo público y lo privado. Se mantiene con fondos públicos, sin embargo su forma de trabajar está más de acorde con la privada, con lo cual yo creo que sí se debería priorizar la pública. Siempre lo público hay que priorizarlo, porque al fin y al cabo lo público lo pagamos todos y todos somos beneficiarios de lo público. No solo priorizar, sino yo creo que habría que hacer lo posible porque vaya desapareciendo la enseñanza concertada. ¿Por qué? Pues porque la enseñanza pública, en general las instituciones de enseñanza pública, son la mejor garantía para luchar contra cualquier tipo de dogmatismos, de ideologías extrañas y de posibilidades fuera de lo habitual. Entonces la enseñanza concertada, bueno, pues tiene determinadas ideologías, determinadas ideologías económicas también, y yo no creo que debiera estar eso mantenido con fondos públicos. Además, si ponemos un sistema como el finlandés, donde no hay enseñanza concertada y además
la enseñanza privada no existe, no por ley, sino porque la pública funciona muy bien, pues creo que nos podemos mirar en ese espejo también. Elegiría pública porque yo siempre me he formado en la pública y sinceramente yo defiendo el que la educación, todo el mundo pueda acceder a la educación. Entonces una educación pública que no cueste dinero tiene muchísima facilidad para todas las personas, tanto personas que tienen una buena, o sea, se pueden sostener bien a nivel económico, como las personas que no. Tengo 3 hijos y 2 de ellos están en este instituto. Sí es cierto que entiendo que en muchas ocasiones se tenga que elegir la privada por circunstancias como por ejemplo el idioma. Nos venden que en los colegios públicos, institutos públicos hay bilingüismo y creo que eso no es así, es una asignatura pendiente que tenemos. Y otra de las razones muy importantes es que en los colegios concertados o privados los niños están desde los 3 años hasta 16 o 18 años. En los colegios públicos a los 12 años tienen que ir a un instituto y eso a los padres, personalmente a mí, nos da mucho miedo. Yo no estoy en contra de la concertada porque creo que se creó cuando hizo falta porque había poca enseñanza pública. Entonces, lo que quizás no hay que hacer es seguir creando más enseñanza concertada y si hay que aumentar, pues aumentemos la pública, hagamos centros nuevos, que no tengamos que estar hacinados en los centros que hay. Yo elegiría educación pública porque, aparte de que siempre me he formado dentro de la educación pública, creo que en un sistema lo más importante y la base de cualquier generación es la educación y todo el mundo debería tener acceso a una educación de calidad y sólida y para eso nuestro Estado debería estar preparado para financiar un buen equipo educativo y un buen sistema en el que todo el mundo tuviese accesibilidad y saliese con una buena formación. Porque toda persona o individuo necesita creer en algo y tener el sentimiento de formar parte de una ideología y una cultura, sea cual sea. Respecto a si deben darse clases específicas de religión en la escuela, yo tengo una opinión personal, que por supuesto para esto entiendo que habría que cambiar muchas cosas, pero yo pienso que la religión es historia y la religión es un hecho real que existe en el mundo, es mundial. Entonces a mí me gustaría que mis hijas conocieran la historia de la religión, sin adoctrinamiento, me quiero decir, sino la historia de qué religión se da en India, qué religión se da en el Tíbet, qué religión se da en España o cuál es la musulmana. ¿Para qué? Para que ellos pudieran debatir, tener su propio, incluso relacionarlo un poco con la filosofía, la antropología y que ellos pudieran, incluso en el futuro, tomar su propia decisión. Pero si visitan un país, sepan por qué. Es como, la religión lo veo como un poco tabú, ¿no? O es la católica. Y es una pena para mí, porque la católica, para mí, yo soy cristiana y la apoyo, pero a mí me gustaría que mis hijas conocieran mucha más cultura respecto a la religión. Pero entiendo que esto no sé si es posible con la educación que tenemos ahora mismo, el sistema educativo. Bueno, yo creo que no. Yo creo que la religión forma parte del ámbito privado y el que quiera, el Estado puede facilitar, puede poner, no sé si el edificio, no lo sé, pero en el horario escolar reglado, yo creo que la religión no ha lugar. Bueno, nuestros dirigentes deben regularlo y organizarlo. Es como le digo, la religión siempre se ha dado, estamos en un país católico, el catolicismo es nuestra religión mayoritaria. Yo estuve en Finlandia y allí pues se da otra religión. Estuve en Estados Unidos y se dan varias, es decir, Francia hace mucho tiempo que dijo, bueno, pues la religión tú la das, igual que si estudias chino extra o danza, pues la das fuera, ¿no? Es decir, te la pagas tú o te vas a la iglesia. Soy más partidario de que es un tema muy personal, también se debe tratar en la familia, en la iglesia. Este país tiene muchas iglesias, hemos gastado muchísimo dinero en construirlas. Yo pienso que no, que se deberían trabajar en otros ámbitos. El ámbito, bueno, a lo mejor por decirlo ideal, que sería uno muy válido, no ideal, sería pues por ejemplo la enseñanza privada o privada concertada. Yo considero que no, considero que el Estado es laico y por lo tanto la enseñanza debería ser también laica. Lo que sí hay que tener en consideración que todos los valores de compasión, de solidaridad, de empatía que subyacen debajo de todas las confesiones, sin tener carácter, pues podemos decir religioso, lo que es la esencia de esos valores sí se deben de transmitir a nuestro alumnado, pero sin esa connotación religiosa. Pienso que no, porque creo que somos un país laico, ¿no? Entonces pienso que las religiones, si tú quieres practicar una religión, deberías practicarla fuera.
Como mucho, quizás la historia de las religiones, pero yo pienso que si tú quieres practicar o eres creyente en una religión, se practica mejor en los centros, en la iglesia o en los centros de cada una. Yo eso lo pondría entre comillas, porque aparte de que hay diferentes religiones, todo el mundo no piensa lo mismo de su propia religión. Yo ese tiempo lo dedicaría, como ha dicho mi compañero, a otras materias que son mucho más importantes, ¿no? No dejamos la religión que no sea importante, porque es la cultura de un pueblo, sino materias que los niños algunos la echan más atrás y no tienen mucho conocimiento. Clases específicas de religión en la escuela. ¿Es una opción? En la escuela pública, ¿por qué no? Es una opción. Quien quiere estudiar religión. Ahora, historia de las religiones, que es como al menos yo estudiaba en mi época. No solo religión católica, sino también las otras religiones, para conocerla y decidir, en consecuencia, cuál te interesa más, ¿no? O cuál quieres practicar, o si en definitiva no quieres practicar ninguna, porque las religiones también es historia en definitiva. ¿Por qué no? Es una asignatura más, claro. La cuestión de la religión es una cuestión en la que es una cuestión tan personal y entra dentro del ámbito de lo privado, y sí es verdad que la gente se debería animar a que todas las personas tuvieran sus propias creencias, pero siempre dentro del ámbito privado, no dentro de la escuela. La escuela sí debería enseñar la historia de las religiones para que todo el mundo sepa y entienda pues la sociedad y la realidad en la que vivimos, pero no desde la escuela. Los padres lo que no saben, lo que no son conscientes, es que cuando se habla de religión no se habla de religión católica. Hablamos de religión, aquí en los centros se da religión católica, evangélica, islámica. Vamos a ver, un centro educativo tiene que ser un centro integrador, donde se respeten la multiculturalidad, la pluralidad de ideas, y tenemos una asignatura en la cual se les separa intelectualmente y espacialmente a los alumnos con diferentes creencias. Yo creo que no debería tener lugar esa asignatura en nuestro sistema educativo. Creo que no, porque creo que hay más necesidad de otras asignaturas que son, no las llamemos más importantes, llamémoslas más necesarias en la vida, ¿vale? En los últimos resultados en el Consejo Escolar, resultados de evaluación, todo el alumnado ha aprobado religión, inclusive los alumnos de bachillerato, pero matemáticas no han aprobado casi todos los alumnos, han aprobado muy pocos, y lengua extranjera lo mismo. Entonces yo invertiría esa hora de religión, la invertiría en otra asignatura que sea más, digamos, vamos a llamarla productiva para la vida. Creo que es una cuestión muy personal, ahí entraríamos ya más en lo plano casi de lo personal, ¿no? Pero yo desde mi punto de vista, tal y como están actualmente en la sociedad, yo creo que las clases de religión deberían impartirse en las distintas iglesias que hay. O bien los católicos que tengan su catequesis, su misa, su iglesia, los budistas el local o el lugar donde tengan, entonces que cada religión pueda implantarse ahí. ¿Que se cede el centro para hacer eso, quizás igual por la tarde incluso? Pues podría ser. Eso no es que se elimine de lo que es el ámbito educativo, porque al fin y al cabo la religión forma parte de la sociedad. Siempre lo ha sido y lo seguirá siendo, al menos por ahora. Entonces, no es una forma de charla, sino que dentro de lo que es el currículum, quizás hoy en día debería ser una cuestión más privada. Rotundamente no. Es decir, la religión creo que tiene que ver, es un asunto privado. Como es privado ser de un equipo de fútbol, entonces sería incoherente que hubiera clases del Real Madrid o del barcelonismo. Pienso además que, a fin de cuentas, mirándolo desde un punto de vista legal, forma parte de un concordato con un Estado extranjero, que es el que introduce aquí una serie de ideología dentro de la enseñanza pública. Creo también que, bueno, nosotros de filosofía damos valores éticos y tenemos una competencia desleal, tanto en notas como en contenido, y sin embargo pienso que hablar sobre religión es muy importante, o sea, no hablar, sino tener una asignatura sobre religión sería muy importante, pero no impartida por unos señores que están puestos a dedo por los obispos y por alguien que no tiene nada que ver.
Entonces estaría bien, sí, pues historia de la religión, porque de hecho la religión está moviendo hoy el mundo, ya sean, llamémoslo al ISIS o a los evangélicos, esa es la realidad. Yo creo que lo que se debería dar es una asignatura que existió, que ha desaparecido y que además elegía muy pocos alumnos, porque como había que elegir historia y cultura de las religiones, o religión o alternativa, entonces la historia y cultura de las religiones sí que me parece que es una asignatura fundamental, porque la religión forma parte de la vida y la religión ha ido determinando la historia, ha ido determinando las civilizaciones e incluso el arte. Es que yo creo que hay alumnos que pueden ir a un museo y no entender lo que están viendo porque ya de cultura religiosa cada vez se tiene menos. ¿En las escuelas públicas deben darse clases de religión? Hombre, yo hace 10 años diría que sí sin pensarlo. Hoy en día entiendo que hay una diversidad cultural muy grande y que si supuestamente los chicos con 12 años están preparados para venir al instituto, también tienen que tener el derecho, si tenemos deberes y obligaciones, también tienen que tener el derecho de poder elegir entre religión o otra asignatura que les vaya bien. Bueno, y hasta aquí la primera parte de este interesante debate educativo. Nos quedan muchas preguntas que vamos a hacer, pero eso ya será parte del siguiente programa. Hasta entonces, os deseamos que tengáis una feliz semana.